Hola a todos, bienvenidos a un video más en tu canal favorito de inversiones Active Invest SA. A partir de hoy no solamente hablaremos de números, sino de tiempo. El famoso científico Albert Einstein, sí, el mismo de la teoría de la relatividad, una vez dijo que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo entiende, gana, y quien no, pues simplemente lo paga. Hoy vamos a analizar más a detalle esta magia. Vamos a entender cómo una pequeña bola de nieve puede convertirse en una avalancha y cómo hacer para que esa avalancha trabaje por nosotros y no nos pase por encima. Así que sin mucho más, pues empecemos. Y bueno, para entender esta octava maravilla del mundo, primero tenemos que conocer un poquito más a su primo aburrido, el interés simple. ¿Qué es el interés simple? Es como alquilar una casa. Cada mes recibes lo mismo y te lo gastas. Punto. Sin embargo, el interés compuesto es diferente. Es como si hipotéticamente una casa mágicamente pusiera un ladrillo extra por sí sola y al siguiente año no solamente cobras la renta de la casa, sino que de ese ladrillo extra también. En términos técnicos, es la acumulación de rendimientos sobre rendimientos. Es decir, primero, tu capital genera ganancias. Segundo, esa ganancia no la retiras, sino que la dejas ahí. Y tercero, en el siguiente periodo, ganas intereses sobre tu capital más los intereses que ya tenías y así sucesivamente. Es un efecto multiplicador. Matemáticamente lo hemos reflejado en la fórmula del valor futuro. La pueden ver por aquí y les voy a explicar qué es. La letra P es el capital, la letra R es la tasa de interés y la letra N es el tiempo. Noten que el tiempo, esa pequeña que está de arriba, es tipo como un exponente. Eso significa que el tiempo tiene el potencial o el poder de hacer que tu dinero crezca exponencialmente y no de forma lineal. Siempre decimos que el mejor momento para invertir fue años atrás y no lo pudimos hacer. Ahora bien, yo les pregunto, ¿a qué están esperando? Esto solamente les servirá para el futuro. No necesitas esperar el momento perfecto. Así que, de corazón, quiero que se evalúen. Y si aún no han empezado, tienen que pensar lo siguiente. El segundo mejor momento para comenzar a invertir es hoy. ¿Y por qué? Es por la magia del interés compuesto, que al pasar de los años tendrá una curva de crecimiento a su favor. Para ello es importante comenzar, tener disciplina, paciencia y constancia. Pero bueno, ahora vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a crear un caso hipotético para que lo puedan entender un poquito mejor. Vamos a crear una situación entre dos amigos, Luis y Sofía. Luis empieza a invertir con 20 años. Invierte una cantidad modesta todos los meses durante 10 años y luego se detiene, pero deja ese dinero ahí hasta los 65 años. Sofía, en cambio, espera hasta los 35 años para comenzar a invertir. Invierte exactamente la misma cantidad mensual, solamente que lo hace durante 30 años seguidos hasta tener 65 años. Y bien, ¿sabes quién tiene más dinero al jubilarse? Bueno, antes de darte la respuesta, le permitiré un pequeño espacio a mi socio Fernando en el canal por primera vez, para que nos explique a detalle quién tendría más dinero al jubilarse. Así que, socio, es tu turno. Hola, muchas gracias por el espacio, socio. Bueno, esta situación me pareció muy interesante, pues vamos a ver quién terminó con mayor dinero entre Luis y Sofía. Como pueden ver en este ejemplo, y como lo dijo mi socia, Luis decidió invertir en la bolsa desde los 20 años hasta los 30 años, por un lapso básicamente de 10 años. En este ejemplo vamos a poner de que ha estado poniendo cada mes $300. Una vez que llega a los 30 años, deja de invertir. Ahora bien, el caso de Sofía es un poco diferente. Sofía ha escuchado por medio de sus amigos sobre el tema de inversiones, pero decidió no hacer nada, puso prioridades a otros temas de su vida, pero decidió después, a los 35 años, invertir de forma religiosa cada mes un depósito de $300 hasta cumplir los 65 años. Básicamente, Sofía ha invertido en bolsa 30 años. En cambio, Luis solamente invirtió 10 años. Ok, ahora bien, déjenme mostrarles esta imagen que resume estos dos tipos de inversores.
Luis, vuelvo a repetir, ha invertido solamente 10 años, de 20 a 30 años, $300. Y tenemos a Sofía en el otro lado, que invirtió a los 35 años hasta los 65 años, 30 años. Luis invirtió solamente en un total de esos 10 años, $36,000, cada mes poniendo $300, mientras Sofía invirtió un total de $108,000. ¿Quién tuvo más dinero a los 65 años? Bueno, voy a mostrarles la calculadora para ver quién es el ganador. Perfecto, ahora estamos en la página oficial de investor.gov y he venido aquí porque quiero tener una respuesta objetiva a esta pregunta que tenemos entre quién generó más dinero, entre Sofía o Luis. Entonces vamos a ir con Sofía primero y acá he puesto en el primer indicador inversión inicial, nada, porque solamente hemos dicho que va a estar poniendo $300 cada mes, así que los montos de $300 están yendo en la segunda sección de forma mensual, monthly, y lo está haciendo en este periodo de 30 años, porque ella comenzó a invertir desde los 35 hasta los 65. Estaremos poniendo en este ejemplo un 10% de interés, porque el BOO, que es un ETF que replica el S&P 500, en un promedio de los últimos 20 años ha estado rindiendo más de un 11%. Pero por motivos de tener esto más claro, he decidido ir por el número de un 10%. Cabe recalcar que acá no estoy usando o estoy asumiendo temas de inflación, porque eso sería un poquito más complejo. Eso iría acá en la parte de abajo, pero solamente lo vamos a dejar en 10%. Frecuencia compuesta va a ser de forma anual y le damos calcular. Y podemos ver que en Sofía en 30 años tiene más de $500,000, 592,000. Ya lo anoté en un lado felizmente para no olvidarme. Pero ella contribuyó $108,000. O sea, en ese transcurso de esos 30 años, de su bolsillo va a salir $108,000, pero a los 30 años, cuando ella se quiera jubilar a esos 65, va a tener un total de casi $600,000. Ahora bien, para el caso de Luis es un poquito diferente y va a ser un poquito interesante el cálculo, porque en este caso Luis estaría invirtiendo desde los 20 años hasta los 30 años. Cabe decir que solamente los 10 primeros años invierte y de ahí deja de invertir. Entonces solamente vamos a poner $300 de forma mensual, 0 al inicio de investment, y el periodo de inversión sería 10 años. ¿Ok? Interés, 10%, lo mantenemos también en este ejemplo, y de forma anual, calculamos, y acá genera $57,000. Y acá vamos a hacer una pausa. Voy a anotar esta información primero. Voy a poner 57.374 que ha hecho Luis en esos 10 años. De esos 10 años, para que tengan una forma o algo muy, muy claro aquí, Luis solamente invirtió $36,000 y en 10 años ya tuvo un total de 57. Básicamente su inversión le generó a un 10%, en esos 10 años le generó unos $21,000 a su favor. Pero ¿qué hizo Luis en este caso? Luis decidió dejar su dinero ahí y ya eran los 30 años, entonces hasta los 65. O sea, lo dejó en la bolsa, que siga trabajando por ello mismo por 35 años. Entonces, este 57.374 lo voy a poner aquí. 57.374. Ya no tiene contribución mensual. Y como fue a los 30 años y hasta los 65, esto es un lapso de 35 años. Y se mantiene el 10%. Por más de que Luis no esté invirtiendo nada más, se mantiene ese 10%. Y este nuevo monto sube hasta 1.600.000. Esta es la magia del interés compuesto. Básicamente ha dejado que pasen muchos años sin tocar ese dinero. Ahora bien, si Luis hubiera estado constantemente poniendo más dinero, esta cantidad hubiera subido más de 2.5 millones. Mucho más. Y estamos hablando solamente de montos de $300. Luis solamente invirtió $300, un total de $36,000 desde los 20 años hasta los 30 años, y de ahí dejó de invertir. Lo dejó en la bolsa, se olvidó de ello por completo, decidió hacer otras cosas, capaz de invertir en otras cuentas, no importa, pero a los 65 años tuvo 1.600.000. Su compañera, Sofía, con las justas llegó a un poquito más de $500,000, 600.000. Entonces la diferencia es $1.000.000 más esta persona no invirtió tanto o religiosamente como Sofía. Una última cosa que les quiero mencionar de corazón es de que, como pueden apreciar acá la gráfica, el monto que está de color celestito ahí abajo es el dinero que uno ha contribuido, y el rojo obviamente es que crece de una forma exponencialmente. Cada
cada par de años más sube demasiado, exponencialmente, sobre todo cuando pasan muchos años. Esa es la belleza del interés compuesto. Entonces, a lo que yo quiero llegar con esto es, ustedes pueden crear una cuenta de inversión y dejarlo ahí al olvido. Solamente, ejemplo, va a ser como lo que hizo Luis. Invirtió solamente 10 años y de ahí se olvidó más de 30 años de esa cuenta. Ustedes pueden hacerlos con sus propios hijos, por ejemplo. Ustedes pueden crear una cuenta y poner a nombre de su hijo. Tiene sus 2 añitos, 5 años, no importa. Ustedes le crean una cuenta, le ponen, ejemplo, $1000 si quieren. Es un regalo que les quieren comprar, ejemplo, para su quinceañera o sus 18 años, lo que ustedes gustan. Pero dejan esos $1000 en esa cuenta. Y lo dejan invirtiendo, ejemplo, en un índice que replica el S&P 500. Que pasen 15 años, que pasen 20 años, o si no, que esperas a que recién cumpla sus 25 años y puedes ver que ese monto de esos $1000 se vuelve una cantidad increíblemente alta, por más de que no le pongas más dinero. A lo que yo quiero llegar es, a veces te ofrecen en la vida acá compañías, por ejemplo, planes de estudio o planes como de inversión, que al final te cobran mucho dinero. Entonces lo que yo quiero educarles aquí es de que ustedes mismos pueden crear una cuenta y ahora que es todo gratis, simplemente pueden crear una cuenta, ponerle a nombre de su hijo. Su hijo no va a poder tocar ese dinero, obviamente, en muchos países no lo va a permitir hasta que sea mayor de edad. Ustedes van a ser, ¿cómo se dice? Los custodian, se le dice, las cuentas custodian. No me acuerdo ahorita mismo cómo se dice en español, pero a lo que yo quiero llegar con esto, y quiero que lo tengan muy presente, es de que ustedes pueden crear una cuenta y dejarla ahí como que invirtiendo nada más y se olvidan de ella. Pueden poner a un hijo o bueno, si ustedes tienen nietos, por ejemplo, pueden dejarlo ahí por muchos años. Pasan todo 20 años, pasan 30 años, pueden sorprenderse con esa cuenta que puede dar unos retornos increíbles. Para terminar, antes de que mi socia me bote porque me dio pequeño espacio, el tiempo hace la gran diferencia. Comiencen a invertir si son jóvenes, por favor, no pierdan el tiempo. Lo digo por su bien. El futuro de ustedes mismos va a agradecer si ustedes comienzan a temprana edad. O si ustedes son mayores, pues creen una cuenta para sus hijos o nietos. Ellos también lo van a apreciar. Bueno, socia, es su turno. Sorprendentemente, suele ser Luis. Aunque invirtió menos dinero de su bolsillo, le dio a la magia el tiempo para actuar. El interés compuesto no es una carrera de velocidad, es una prueba de resistencia. Al principio parece que no pasa nada. Los primeros años es una curva plana, casi invisible. Pero llega un momento en que esa curva se dispara hasta el cielo. Ese es el momento en el que tu dinero comienza a trabajar más duro que tú. Antes de continuar con el video, solamente quería decirte que si está gustando, te está aportando valor, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, comparte esa información, comparte este video, no te lo quedes solamente para ti, compártelo con tus amigos, con tus familiares, para que cada vez más personas puedan tener una mejor educación financiera y tomar mejores decisiones respecto a su dinero. Tu apoyo nos va a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo y a llegar a cada vez a más personas. Ahora sí, vamos a continuar con el video. Ahora bien, también tengan cuidado. La magia también tiene un lado oscuro. El interés compuesto no sabes si te está ayudando o te está hundiendo. Lo único que sabe hacer es multiplicar. Cuando tienes una deuda de tarjeta de crédito o un préstamo con tasas altas que no pagas a tiempo, el interés compuesto se vuelve tu peor enemigo. Por ejemplo, si debes $1000 y no los pagas, el interés del 20% se suma al capital. Ahora debes 1200. Ahora bien, al siguiente mes, el banco no te cobra ese 20% de los 1000 originales, sino que te los cobra de esos 1200 que ya estabas debiendo y así sucesivamente. Es una trampa de arena movediza. Mientras más tiempo pasas sin pagar, más y más pesado se va volviendo el interés sobre el interés. Por eso, en Active Invest CA, nuestra primera regla de salud financiera es: domina tus deudas antes de que tus deudas te dominen a ti. No permitas que el exponente trabaje contra ti. Las deudas pueden afectarte incluso a nivel psicológico, pueden hacer que no duermas bien y que poco a poco tengas graves problemas como perder la hipoteca, perder el auto o hacer que te declares en bancarrota. Entonces, ¿cómo ponemos esta fuerza de la naturaleza a nuestro favor? Bueno, aquí te dejo 3 claves sencillas. Empieza hoy. No esperes a tener mucho dinero.
El tiempo es más valioso que el motor inicial. Sé constante. La magia se rompe si retiras el dinero. La clave es la reinversión automática. Vigila las comisiones. Al igual que el interés suma, los costos altos restan de forma compuesta. Busca plataformas seguras y transparentes como la nuestra. Invertir no se trata de hacerte rico de la noche a la mañana. Se trata de libertad. El interés compuesto es el vehículo que convierte el ahorro disciplinado en un patrimonio sólido. Recuerda, el tiempo es el ingrediente secreto. No intentes ganarle al mercado en un día. Deja que el tiempo sea el que trabaje por ti. Yo soy Amaris y de parte del equipo de Active Invest SA te invitamos a que hoy sea el primer día en que pongas esa primera piedra para construir tu futuro. Muchas gracias por acompañarnos en el video de hoy, muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Estoy segura que tu futuro yo te lo va a agradecer. Si te gustó nuestro video, si te está gustando nuestro contenido, puedes dejarlo aquí en los comentarios. Si tienes alguna duda, si quieres que hagamos algún video de algún tema en específico, también puedes dejarlo aquí en los comentarios. Puedes darle like a nuestro video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Puedes compartir este video con tus amigos, familiares, para que también tengan un poquito más de educación financiera. Creo que es algo fundamental que, si bien no se estudia en las escuelas, debería estudiarse porque es muy importante para todos en nuestro futuro si queremos alcanzar buen patrimonio sólido y una libertad financiera. Pero bueno, sin más preámbulos, eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.